Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a empezar a verlo. Vamos a ir a los bifes, como diría uno. Digamos, hasta ahora les expliqué más o menos lo que significaba el modelo computacional y la diferencia sobre todo que hay con el modelo computacional que tiene Haskell. Y ahora la intención de esto es que ustedes puedan empezar a programar las funciones que van a ver en el teórico práctico, en un lenguaje real, concreto, en su máquina, con el más básico de todo, que es el lenguaje C, por ahora. Entonces, el lenguaje C fue creado en el 72 por Danny Ritchie, uno de los libros que se le llaman la Biblia de C, si lo deben poderlo encontrar en algún lado, es el de Kearney and Ritchie. Es bastante completo y pueden ver todo ahí. Es un lenguaje imperativo, es destacado por su nivel de eficiencia en este sentido. Por ejemplo, el sistema operativo Linux está programado en C. Es débilmente tipado, de medio nivel, o sea, débilmente significa muy debilucho, muy, casi Flojo de papeles, digamos. flojo de papeles. ¿Qué significa que es débilmente tipado? Significa que ustedes pueden asignarle a una variable que es un char, un entero, y C le va a decir que está todo bien. Si ustedes hubiesen hecho eso Haskell le dice no. Y eso hace que después el debugging es mucho más complejo en C. Cuando tienen un programa y cuando ya van a ver en el cuatrimestre que viene, cuando tengan un programa con puntero y todo eso, bueno, encontrar un error suele complicarse un poco. Con string y la asignación de string con entero, es todo, digamos, el C, básicamente cualquier bondi lo deja bien, es decir, te acepta cualquier cosa, pero no quiere decir que él vaya a hacer lo que vos querés. Significa que él te dice que está bien, o sea, que no se queja, pero después hacer que el programa haga lo que vos querés es otra cosa. Claro. En algún sentido te da un gran poder para hacer ese tipo de cosas, pero como dice el dicho, digamos, con un gran poder viene una gran responsabilidad, digamos. Claro, como diría, digamos, Parker, Claro, el tío Ben, el tío. tío Ben, el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, digamos. Bueno, es case sensitive significa que si ustedes, lo mismo que con Haskell, si escriben mayúsculas y minúsculas se diferencian, entonces, digamos, muchos de los errores suelen ser eso también. Y se adopta un estándar que en el 90, que es el estándar ISO 9899, y eso hace que sea portable. Portable significa que yo lo pueda compilar en C, en Linux, en Windows, en Mac. De hecho, yo tengo una Mac y lo puedo compilar al mismo programa que ustedes lo pueden compilar donde quieran. Una Mac Ahí vieja, pero preguntan qué es lo de medio nivel. de medio nivel significa de nivel de abstracción, que es el nivel bajísimo sería el assembler. Yo no sé si sería, le diría medio. Yo le diría que está relativamente Sí, es que ya, por encima. Es como un pasito de abstracción arriba del assembler. El assembler es el código máquina directamente. sí, Es, es es- bastante sí. bajo nivel C en realidad, pero Haskell es de altísimo nivel, es de muy alto nivel. Digamos, vos podés con una instrucción hacer un montón de cosas en un lenguaje de alto nivel. digamos, mayor o menor nivel suele referirse a cuán cerca del assembler estás o cuán Claro. lejos. Con lo cual no se está hablando de que sea mejor o peor, sino simplemente de cuántas abstracciones tenés encima. Bueno, entonces, en Haskell, para ejecutar un programa, teníamos el interpretado, que es con el GHCI, y lo pueden compilar con un GHC. El interpretado es cuando ustedes ejecutan al GHCI, llaman, hacen 2.L, cargan y van jugando ahí en línea de comando. Eso es un intérprete. En C no tenemos intérprete. Básicamente la única opción que tenemos es compilarlo. Es decir, que le damos ese código, el compilador, como ven acá, que en este caso es el GCC, que es el compilador, digamos, libre, que viene en Linux. Digamos, yo ejecuto esto y lo que hace es me traduce el código, me hace una traducción de ese código escrito en lenguaje C y me genera un binario con el código
que entiende la computadora, el de más bajo nivel, el assembler, digamos, básicamente. Es directamente binario. Binario. ¿Está bien? Bueno, entonces, después ya vamos a ver en detalle cómo es para compilar, pero básicamente estos son un par de flags que se llaman, que es que haga un par de controles extras, donde no son tantos, pero bueno, esto es que use el estándar 99. Este es el nombre del archivo del cual voy a compilar. Y "-o" de output es el nombre donde que yo con el cual voy a llamar el programa ejecutable que después puedo ejecutar de línea de comando. Entonces, vamos a tratar de escribir mi primer programa en C. Entonces, ya para ejecutar, para hacer el primer programa en C, hay un montón de código que escribir. Entonces, en lenguaje C, un programa se escribe a partir de una función principal, que se llama main, de principal en inglés, y de funciones secundarias, que esas funciones secundarias, que serían como las funciones auxiliares que ustedes definen, se llama desde la función main. Y esta función principal, que se ejecuta así como main, que significa principal en inglés, y debe estar siempre presente. Además, es la primera en que se llama. O sea, el compilador de C lo que hace cuando mira el archivo es, primero busca la función main. Si no está la función main, te dice, chau, no me sirve esto. Escribime una función main, porque yo... Y a partir de la función main, ejecuta secuencialmente cada una de las instrucciones de esa función. Si ustedes definieron funciones auxiliares que se llaman desde la función main, entonces se van a ir ejecutando y pierden parte del código, pero sí o sí se arranca por el main. Entonces, para realizar un programa C, lo primero que debe hacerse es crear el programa fuente, el código... Sí, Demetrio. No, perdón, Tincho, ¿no? Sí. O sea, cuando nosotros estamos diciendo función en C, no se parece a las funciones de Haskell, que en realidad se parecen mucho a unas funciones de matemática, ¿no? Con funciones son, bueno, una secuencia de instrucciones, una especie de programita que hace. Con los programas en C alteran estados, que Claro. generalmente es algo muy diferente, digamos, el sentido que tiene, porque es muy diferente ejecutar un programa Haskell de ejecutar un programa C. Una función en Haskell es algo que, bueno, va a evaluar un valor. En cambio, una función en C va a ser algo que podrá devolver un valor y además lo que hace es modificar el estado. En Lo el cual medio cambiar el estado, exacto. trae un montón de líos. Exacto. Bueno, entonces vamos a ver cómo agregamos el cometido de intentar hacer un programita, nuestro primer programa. Esta es una cuestión histórica, digamos, o sea, no sé, de la gente que le gusta saludar al mundo, digamos, y piensa que cuando se ejecuta este programa saluda al mundo, pero bueno, digamos, por una cuestión histórica, el primer programa que se hace es el print Hola Mundo, que imprime por la pantalla Hola Mundo. Entonces, O sea, es clásico cuando uno aprende un lenguaje nuevo, que lo primero que uno haga es el programita Hola Mundo. Claro. Entonces van a ver cada vez que les enseñan algún lenguaje, se muestra cómo sería hacer ese programita en lenguaje en particular. Claro, le podríamos poner Hola Vieja, Lucía, sí. Hola Vieja sería más... Hola Vieja sería mucho más cool, pero bueno. Voy a cambiar la filmina, para la próxima le voy a poner Hola Vieja. ¿Algo sobre el que lee no se puede poner? ¿Algo sobre el que lee? No, yo creo que no, si vos harías otra, yo sé que harías alguna rima, Demetrio, pero no. Entonces, fíjense todo el código que tengo que escribir para hacer el programa más inútil, que es hacer Hola Mundo, digamos. Acá primero tengo que incluir, así como incluyen algunas cosas en Haskell, acá lo que estoy diciendo es, incluime una librería. Las librerías en C terminan en .h, y esto significa stdio, significa Standard Input Output, que es la entrada-salida estándar, que es para poder usar esta función que se llama printf, que después ya vamos a ver cómo se usa. Acá sí o sí tengo que escribir la función main. Acá digo que void significa que no tomo nada. Pueden, digamos, por convención, lo mejor es ponerlo void, pero si no ponen nada, abren y cierran paréntesis, da casi lo mismo. Y la convención general es que
main siempre devuelve un entero donde ese entero es un código de error. Es de acuerdo, si hubo algún error, le devuelve al sistema operativo ese error para devolvérselo. ¿Qué pregunta? ¿Que haga el código de... Ah, que le piden a Demetrio que escribe el código? Yo no tengo problema. Bueno, entonces vamos a ver este programita. Fíjense que ahora me pasé a un... Yo estoy usando el Aqua Emacs, que es uno de los Emacs, digamos, que andan dando vuelta para Mac. Y lo que hago acá es como viene. Acá incluí la librería estándar con include stdio para poder usar el printf. Digo que la función main devuelve una entera. Otra de las cosas raras es que digamos, antes del nombre de la función va lo que devuelve la función y entre paréntesis los argumentos. Acá dice void, pero nada. Si no, tengo que poner, digamos, una variable de tipo tanto. Ya vamos a ver esos ejemplos más adelante. Entonces acá hago el printf y por convención, siempre que defino una función que devuelve int, tengo que hacer un return. Esto es, devuelve tal cosa. Como devuelve un entero, tengo que hacer devolución de un entero. Como este programa es absolutamente simple y todos los programas que vamos a hacer durante este y el proyecto que siguiente no van a pedir memoria, o sea que no va a haber ningún error raro en el sistema operativo, lo único que van a hacer con la función main es hacer un return 0, que significa 5. Todo ok, todo viento. Al sistema operativo me ejecuté y no me la mandé adentro del código, digamos, significa. Bien, acá hay dos preguntas. A ver. Una de Nahuel que pregunta si sí o sí se tiene que llamar main la función. Sí. Y la respuesta es sí. Digamos, a ver. Probá y vas a ver que es bastante testarudo el GCC. Es muy testarudo. O sea, si no se llama main la función, no se va a ejecutar. O sea, vos cuando compilas esto, se te genera un archivo ejecutable. Vos después vas a la línea de comandos, escribes el nombre del archivo. Ah, bien. Y lo que se ejecuta es lo que estaba en la función main. Lo vamos a hacer amigos. Suponete que vos le querés llamar mail. Bueno, primero vamos a ejecutarlo así, lo grabo y vamos a ver que esto yo lo paso a ejecutar acá. Esta se llamaba clase 3 imperativo. Fíjense que acá es el nombre del comando, -wall, es que prenda algunos chequeos extras, -w extra, otro chequeo extra. Este es -std igual a C99, es el estándar C del 99. Este es el nombre del archivo, que yo lo tengo acá, ven que este archivo se llama exactamente así. -o, que es archivo de salida, -o de output, y le voy a llamar hola mundo porque es lo que hace Emblem. Entonces yo ejecuto eso, demora unos instantes, y ahora para ejecutar ese programa que me devolvió hola mundo es @ hola mundo. Y lo que hizo fue, me imprimió por pantalla hola mundo, hello world. Bueno, hola mundo, hello world. ¿Está bien? Bueno. Suponete que vos ahora, ¿quién fue el que preguntó? Le digo, claro, le digo, no, ¿por qué me obligas? Yo no quiero que me obligues, le voy a llamar mail. Bueno, ¿qué hace? O sea, siempre que yo modifique un programa, obviamente no cometa el primero de los errores. El top de los errores es no volver a compilar. Si yo no lo vuelvo a compilar, dije, me sigue haciendo lo mismo el programa. Bueno, pero no, tenés que compilarlo. Entonces vuelvo para atrás y lo compilo. Entonces, fíjense que ahí está digamos, ahora se llama mail. Entonces guarda que tenés una X ahí. Sí, yo la saqué. Ahí. ¿Qué me va a decir C? Mira lo que dice. Bueno, además de todas las cosas que me dijo básicamente que la función mail no está. Te dice, no puedo, no sé qué hacer si vos no me definís una función main. Entonces, claro, podría haber definido muchas funciones además de la función main ahí. Claro, podría haber definido. Claro, la convención es que entonces lo que se va a ejecutar, cuando el compilador lo que va a elegir ejecutar va a decir, bueno, yo voy a ejecutar main, por más que haya otras funciones, y bueno, y después main usará o no las otras funciones que definiste, pero es como la función principal es main. También preguntaban ahí qué era el /n,
El barra N, miren lo que pasa si yo saco ese barra N, lo vamos a probar así, y vamos a hacer el cambio de hola vieja primero, hola vieja, y vamos a ver, ahora vamos a compilarlo, de nuevo, si yo hago de nuevo hola mundo, Yo pondría Goodbye, Cruel World, y hasta la puedo cantar si rompen las pelotas, ya que estamos en Pink Floyd. bueno, is there anybody in there? Si querés ponemos. Bueno, ven, ahí tienen la vieja. Si yo borro ese barra N significa salto de línea. Si yo borro ese barra N, fíjense lo que pasa. Lo tengo que volver a compilar, obviamente, porque si no pasa lo mismo, o sea, no pasó nada, no cambió nada. Si yo lo compilo de nuevo y ahora lo ejecuto, fíjense lo que pasó. No me hizo el salto de carro, entonces queda feo porque el prompt me lo pone al lado sin haber hecho el enter, entonces queda medio feo. Digamos. Pero básicamente lo que hizo fue hacerme un enter. Digamos. Si yo lo ejecuto, lo compilo, ven, a diferencia de antes, lo compilo de nuevo y me hace un barra N, me hace un enter y me queda abajo. ¿Está claro? Acá piden que cantes, Demetrio, pero bueno. Y ahí había otra pregunta que había quedado pendiente, que me parece que está interesante que la hagamos incluso. Vale, sí. Decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no devolver directamente un string que diga, hola, ¿Una string acá? hacerlo? Claro, primero, no hay un tipo de string en C, pero No. créanos que, escribí charpointer ahí, créanos que lo que va a escribir Martín es la forma de decir que es int. Y ahora tengo que después devolver del un punto de char. Perdón, sí. Ahora, vamos a sacar entonces el printf, o la vieja. Lo borro, así vos. Sí, comentalo. Sí, bórralo para que no queden dudas de que no está. Después en todo caso hacemos. Y hace un return de ¿Y qué le pongo? hola vieja. ¿Ah? De hola vieja. Ponele hola vieja. Ahí, Dale. hilamos. Bien. Y sácale los flags que. Sí, porque el estándar me va a obligar a que yo no pueda devolver un char en la función main, básicamente, porque por convención se devuelve un entero. Sigue no gustando doble. Bien. Un warning. Fue un warning nomás. Fue un warning. Bueno. Y ahora lo ejecuto. Y ahora lo ejecutamos. Ven que no devolvió nada. ¿Por qué creen que no devolvió nada? Claro, una interpretación es esa, ¿no? Que sí, la función en algún sentido devolvió lo que nosotros le dijimos, pero esa es la gran diferencia de uso que tenemos Claro. entre los lenguajes imperativos y los interpretados, que si nosotros no mostramos, no le decimos que muestre por pantalla algo, no se muestra. Entonces, O sea, ese string se lo devolvió al sistema operativo y el sistema operativo dijo, bien, gracias. Digamos. y te dice, claro, y eso es algo muy interesante, digamos, los estados son invisibles en algún sentido, ¿no? O sea, todo lo que pasó en el programa no lo vimos. Si nosotros queremos mostrar algo, lo vamos a tener que mostrar, digamos, con printf, con alguna de esas. Ahí es donde se empieza a acabar el mito ese de que la computadora haga, o que el computador es tan inteligente que hace cualquier cosa. No, la computadora hace lo que uno le dice. Y acá con C queda extremadamente claro eso. Bueno, y acá en C encima, bueno, lo que acabamos de hacer es una prueba de esa cosa débil de tipado, porque en realidad el sistema operativo realmente espera que vos devuelvas un int ahí, y nosotros le devolvimos una cadena que no tiene nada que ver con nada, y nos dejó hacerlo, digamos. Pero así como no pasó nada... Así todo era tan grave que hasta te dijo un warning sin ningún flag, digamos. Pero... Sí, pero es tu compilador, ¿eh? Porque el mío acá no... El tuyo no te dice nada, el mío dice warning. Yo lo probé, ni se mosqueó.
Ni se mosquea el tuyo. Y eso a veces queda, digamos, depende del sistema operativo, depende de algunas El cosas, lo que puede llegar compilador, a pasar. claro. Bueno, hasta ahí quedamos ya. ¿Quedó claro más o menos eso? Exactamente, 0 significa Sí. que terminó sin errores. Y un 1, bueno, hay toda una lista, una tabla de errores que no la tengo a mano ahora, pero se pueden fijar, que es la convención de que 1 significa, no sé, que me quedé sin memoria o lo que fuera. Error de entrada, salida. Sí, eso es Algo solo para para main. main. Main es una función súper especial en ese sentido, digamos. Por eso tiene el nombre de principal, digamos. Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Que no existe algo que lo compile con hacer doble clic? Sí, lo va a compilar, digamos, si vos asocias al doble clic el GCC y después y después lo ejecute, quizás sí. Bueno, los IDE te sirven para eso. Los programas como el Visual Code Studio o algún otro sirven para ayudarte a eso. ¿Dónde está definido el nombre del programa? Es el nombre del archivo, digamos, ¿no? Claro, cuando vos compilás el archivo, un adelantor es Vamos a darle especificar completo. cómo querés que se llame Miren, el archivo ejecutable. lo vamos a ver en Hacer un detalle poquito más ahora. grande la consola o achicar la fuente para que se vea bien el nombre del archivo porque justo está que Lo voy a baja. achicar, sí. A ver. Ahí está. Fíjense que este es el nombre del archivo que yo escribí acá. ¿Ven? Este es el nombre del archivo .c que yo escribí. El "-o" es para la salida. Y el programa, digamos, el ejecutable, que yo después voy a poder ejecutar, yo le decidí llamar Hola Mundo. Y se va a llamar así. Yo después que ejecuto esto, se llama Hola Mundo y después escribo Hola Mundo. ¿Está claro? Hola vieja, en todo caso. Acá en realidad debería haber sido Hola vieja. Hola vieja. Pero bueno, está claro que uno puede poner cualquier nombre y no va a afectar Por el eso lo estoy haciendo. resultado, digamos. Ya, hola vieja. ¿Está bien? ¿Está claro? Y el nombre Hola vieja es acá, es al último, después de "-o". Me lo va a crear el compilador, lo crea eso, que es donde me interpreta toda esa cosa y me lo genera el código binario para que yo después lo pueda ejecutar. Sigamos así. Ya son las 5:40. Bueno, entonces acá, digamos, después de haberle explicado todo eso, tienen cómo hacer GCC de cada una, qué significa cada una de las partes del GCC. El GCC es el nombre del compilador de C. Cada una de estos se llaman flags. Cada una de estas, ven, le tienen abajo cada uno de su significado. El nombre del archivo .c, el "-o" y el nombre del ejecutable que después voy a poder ejecutar. ¿Está bien? Ahí lo tienen bien desglosado, pero bueno, yo se lo fui explicando. Y no pongo ningún .out y lo hago así a mano, digamos, el C genera un archivo que se llama a.out, pero no es lo más lindo, sino lo mejor es ponerle un nombre y ejecutarlo como se debe. Bueno, vamos a ver ahora qué tipos básicos tengo definido en C. Y van a ver que se acotaron un montón. ¿Se acuerdan que en Haskell, en el preludio, teníamos lista? Bueno, olvídense. Acá llegamos, olvidamos a la parte de bajo nivel, de medio nivel, digamos. También el medio va en la cantidad de tipos que tiene que tener de entrada, digamos. Entonces tenemos los char, los enteros, el int, el float, que es para digamos, para los reales, para poder representar los reales, el double, que es un real de doble precisión, los booleanos, y los booleanos no son nativos. El 0 y el 1. Básicamente, ¿cómo se entienden los booleanos C? Si es exactamente 0, lo considero false. Si es distinto de 0, es un true. Así de lindo, digamos. Entonces, si hay una librería... Es la parte baja. Esa es la parte bien baja del lenguaje. Entonces,
Hay una librería que se llama stdbull.h que define dos constantes que se llaman true y false, como para intentar darle una especie de prolijidad, pero esa prolijidad se acaba cuando hago un print y no van a recibir un true o un false cuando impriman por pantalla, sino van a ver un 0 o un 1, así de simple. Bueno, por acá dicen que le gustaba más True y False. Sí, Sí, todos empiezan diciendo eso y después en el algoritmo 2 empiezan a hacer cosas como sumar booleanos, no claro. sé qué. Acá, acá, acá hay que grabarlo. Bueno, por suerte ahora quedan grabadas las clases. Después se la daríamos, una muy buena sería mostrarle esta grabación cuando vaya al algoritmo 2 y vean las chanchadas que hacen después con aritmética de punteros y todas esas cosas. Bueno, Nadie entonces, resiste un archivo, dicen. nadie. Vean ustedes aquí las instrucciones básicas de C. Tenemos, digamos, para declarar variables en el formalismo básico, yo declaro dos variables de tipo num, digamos, num es que son los enteros, básicamente, x e y. En lenguaje C se declaran así las variables. Primero va el nombre del tipo int, x, y, y ahí declaré dos variables de tipo x e y. Dos variables de tipo entero, x e y. Para la asignación, que se acuerdan que era x dos puntos igual a 10, bueno, en C es x exacta igual a 10, un solo igual. El if, que en el formalismo básico es if x menor que 1, bueno, en el C es el if, a la guarda se escribe casi igual, prácticamente igual, y después van llaves. Si tiene una sola instrucción, pueden omitir la llave, pero por el momento escríbanlas así no se confunden, digamos. Pero va una llave, cuando abre una llave significa que va un bloque de código, o sea, una o más instrucciones. Acá va a ver true, podría poner varias. Else significa, es como el otherwise de Haskell. Es, si no esto, o sea, la negación de esto, hago esto. ¿Está bien? Entonces, así traduje este if del formalismo básico a C. Sí, en esa parte es parecido el C++. Claro, yo Pero diría al revés, C++ es parecido a C. sí, porque el primero Siendo fue el que... C, claro. Este es el abuelo, el C es el abuelo. Claro. El do, digamos, el de repetir mientras se dé esta guarda, se escribe muy parecido, digamos, que es un while. Acá escribo la guarda, casi de la misma forma que ahí. Y después pongo una llave que es para un bloque de código. Cuando hay más de una instrucción, se pone una llave y se cierra una llave. Ojo con no poner esta llave. Por ahora pónganla la llave porque no se saben la cantidad de errores que hay. Porque si yo no me pongo esta llave, lo que hace, y no me di cuenta, lo que hace es ejecuta la próxima instrucción, C. Digamos. Yo recuerdo que estuvimos devagueando no sé cuánto tiempo un código de un amigo que había hecho, que había puesto variable X, Z, así nomás, y hasta que nos dimos cuenta que lo que pasaba era que se clavaba ahí, por eso Claro. pasa un rato hasta que Pasa te que encima, amigas con el si C. uno programa en Python o en algún otro lenguaje que ya no usa llaves, Claro, uno lo lee y le parece que está bien. sí, por eso. Salta. Entonces, usen las llaves por ahora hasta que se acostumbren, digamos. Bueno, y ahora vamos casi ya terminando con la primera parte. Entonces por lo menos, vamos a hacer la entrada-salida, que es el printf. Como pudimos ver en el programa Hola Mundo, para imprimir por la pantalla Hola Mundo, necesito hacer un printf, el nombre de la función printf, que viene en la librería stdi.h. Entonces, entre comillas, el nombre, digamos, la string, la cadena de caracteres que yo quiero imprimir por la pantalla, y sale por la pantalla. Pero además del printf, es mucho más picante que eso, y además de mandarte así, digamos, string así nomás, lo que puede hacer es mezclar strings con números y otro tipo de variables en el medio. Como por ejemplo, si yo estoy queriendo devolver, no sé, hice una cuenta de A por B, digamos, y quiero devolver el resultado, entonces lo que digo es, A por B es igual a, y acá es como que le pongo un agujero a la string y ese agujero va a ser completado con una variable. Si yo pongo un % de acá, entonces después de la string, del primer argumento siempre es una string,
va a esperar una variable por cientos de. Por cientos de significa que lo que estoy esperando ahí es un entero. Entonces lo que va a hacer el printf es reemplazar ese por cientos de por el valor entero ese que está acá. ¿Está bien? Entonces, si por ejemplo, en nuestro estado, digamos, esta instrucción y el estado de la variable c es 3, entonces lo que va a imprimir por pantalla es a por b igual a 3. ¿Está claro? Análogamente, si yo hago 3 por x y le pongo ese por cientos de, entonces yo hago x por 3, entonces lo que me va a imprimir ahí es, por pantalla, acá, me va a imprimir 3 por x igual a 15. Es como que yo lleno de agujeros una string y básicamente si yo escribo 5 por cientos de del lado de este lado, entonces yo después voy a tener que tener 5 variables acá de tipo entero porque puse un por ciento de, donde van a reemplazarse sus valores dentro de, y en el orden de aparición, digamos, en el orden de aparición que puse acá. Entonces, de manera general, el printf, digamos, bueno, la barra n, que era lo que me preguntaron acá, es el return de la pantalla, y puedo poner tantos por cientos de como sea necesario si luego pongo la misma cantidad de expresiones para que se inserten en el texto. Entonces, va la cadena de control y la lista de argumentos. Entonces puse 5% de acá, entonces acá tengo que poner 5 variables separadas por coma, así yo el C me las reemplaza el valor de cada una de estas variables adentro del string y me la imprime. Sí, se puede especificar cuántos decimales, pero creo que por defecto, digamos, si un por ciento es F, creo que es float. Si pones un float ahí, pone por defecto, creo que pone, no sé si 2 o 3. Pero sí, por defecto se le puede poner esa cantidad. Pero bueno, por ahora no lo van a usar a eso, pero sí, se puede hacer todo eso. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo le pido al usuario? Yo quiero hacer un programa. Esta es la primera noción de hacer un programa interactivo para ustedes. Es decir, y va a ser un programa al cual yo le voy a pedir una pregunta, le voy a hacer una pregunta digamos, al programa y me va a devolver algo, digamos. Entonces yo, el programa, esta función lo que hace es, le estoy diciendo que espere por pantalla, por teclado, un entero. Y me va a guardar ese resultado, esto no importa por qué, pero se tienen que poner un ampersand X, y lo que hace después de eso es, el scanf, cuando llega esa instrucción, se queda esperando hasta que el usuario ingrese por teclado un número y apriete Enter. Entonces, ese número que ingresó el usuario me lo va a devolver en la variable X. ¿Está bien? Eso es lo que hace scanf. Hay como una asignación, ¿no? Ahí implícita, ¿no? Hay una asignación implícita en la misma estructura. Lo que sí es importante es que si ustedes no le comunican al usuario de que le están pidiendo un valor, no esperen que el usuario lo adivine. Entonces, siempre que hagan un scanf, antes pónganle un printf para decirle, ingresamos un valor para variable X, por ejemplo. Entonces, y ahí se queda esperando. Si ustedes no ponen un print, digamos, se para el programa y nadie sabe lo que pasa. Claro. Sean considerados con el pobre usuario. ¿Sí? Sí, pobre usuario. Entonces ahora veamos un ejemplo más y ya ahí casi ya terminamos hasta la próxima clase. Supongamos que yo les estoy pidiendo, este programa lo único que hace, ¿cómo tengo la indentación? Ahora está bien. Si no me va a retar Marco ahí con la indentación. Está bien, un poquito. Sí. Son 8, ¿no? 8 espacios. Sí, está muy largo ese disparo. Vamos a hacerlo bien. Indentar significa cuántos espacios dejo. Y lo vamos a dejar más lindo porque si no queda feo ya. En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Ven? Indentar significa poner, digamos, estoy haciendo una indentación de 2 espacios. Tengo definido el tab como 2 espacios. Entonces ahí lo dejo más lindo. Bien, tengo un return. Esto lo vamos a dejar un poco más acá. Al return lo separo un poquito, un espacio para que se entienda más. Ahí está. Bueno. Fíjense que lo único que hago ahí es defino la función main.
incluyo standard input output, le pido al usuario que me ingrese un valor para la variable X, le pido al usuario que me ingrese un valor para la variable Y, y después imprimo, como les dije con la cadena de control. Fíjense que acá lo que hice fue poner cuántos por ciento de ahí, 1, 2, 3% de, y después lo que tengo que hacer es poner tantas variables o expresiones enteras para que se las pueda reemplazar en ese lugar. Entonces, si yo hago ahora, vamos a Profe, compilar. una pregunta. Sí. No entiendo muy bien la sintaxis del scanf. Ahí va. scanf. Sí, estaba ahí, no sabía cómo Dame se un segundo. Dame un segundo que termine de compilar esto y te doy. Ahí lo compilo y les muestro que, digamos, qué es lo que hizo. Ahí te voy a tratar de mostrar la sintaxis una vez que lo ejecute. Ahí lo compile y ahora lo voy a ejecutar con punto barrita multiplica. ¿Qué es lo que hace? Imprimí, acá hizo el print de f, ingresé un valor para x, entonces yo ahí le pongo, no sé, le voy a poner 20. Y ahora me pide un valor para y, le voy a poner 5. Entonces fíjense que lo que me terminó, usted ingresó x igual a 20, y igual a 5, entonces x por y igual a 100. Entonces, la sintaxis del scanf es, el porcientos de, entre comillas, significa que lo que le estoy pidiendo, que me escanee en la línea de comando, un entero, y que me lo guarde acá. Eso es lo que significa, lo que hace scanf. No sé quién fue el que preguntó, a ver si entendió. Yo pregunté y me quedó claro, gracias. Bien. Recuerden, antes del scanf, si yo no pongo ese printf de ahí, digamos, el programa se detendría sin esta línea. Y digamos, el usuario nunca va a adivinar que lo que está esperando es un valor. ¿Y de qué tipo de valor? Digamos. Entonces, para ser considerado con el usuario, hay que hacerlo. ¿Se entiende? Por ahí volvían a preguntar lo del barra n. No sé si... Hace un ratito había visto que alguien preguntaba por el barra n de nuevo. Bueno, el barra n es para que el cursor baje, simplemente eso. Claro, es porque si no me quedaría el cursor antes. Bueno, ahí, pero 5, 6 y me da 30. Acá tengo, creo que otro ejemplito más, rápido. Bueno, acá es digamos, traducen este y después de tarea para la próxima clase, acá tienen todos los operadores básicos, cómo se suma, cómo se resta el producto, la división entera, el módulo, tienen cada una de esas cosas. Hasta acá vamos a ver, y de paso me dicen qué hace ya deberían saber qué hace este código, y ahí lo tienen en C, cómo se traduce. Y hasta acá llegamos. ¿Alguna duda, pregunta? Sí. Tengo una duda. Sí. En los ejercicios que tenemos en el proyecto 3, ¿los tenemos que ir haciendo en el mismo archivo o podemos usar diferentes archivos? O podemos definir las funciones ahí. Ahí te lo va diciendo el proyecto, si no me equivoco, de que definir un archivo separado en un punto C. Debe ser un punto C por ejercicio, básicamente. Claro, tengan en cuenta que solo puede haber una función main. Exacto. Entonces, no queda otra ahí ya que se separar en archivos distintos, porque si no, no van a poder ejecutar las cosas que Exacto. están haciendo. Bueno, ¿estamos? Bueno. Yo tenía una duda, profe, sobre el tema del VS Code. Ahí ustedes tienen un archivo para el Visual Studio, pero no coincide en absoluto con la última versión y no sé cómo... Pasa que, bueno, ese está de una versión más vieja, digamos. Claro. ¿Pero que pasó a ser muy diferente? No sé, no encuentro la opción de debug esa. Ahí te esa... pasé para configurar en Linux, en Ubuntu o en lo que sea. Es Code Visual Studio. Bárbaro. Sí, el debug tiene que estar en algún lado porque es para debuguear, seguro va a estar, digamos.
Ah, me fijo, era. Dale. No sé, no Después entiendo lo ese buscamos, lo programa. trato de ver, pero no. Yo no uso el Visual Code En Studio. la barra de herramientas dice Run y ahí adentro Run dice Debug. Ok. ¿Alguna pregunta más antes de que detenga la grabación? Sí, la pregunta de Nahuel, que dice que Sí. quedó en Orsay con el tema de la cuestión de los estados y el modelo computacional. Bueno, Yo diría que básicamente, ¿para qué sirve la primera clase, la primera parte de la clase? Bueno, la primera parte de la clase es C no funciona de la misma manera que Haskell por dentro, ¿no? O sea, la computadora en Haskell tenía que encontrar cuánto vale esto de acuerdo con estas definiciones de funciones que lo interpretamos como reglas de reescritura. En cambio, lo que hace C es ir alterando el estado, de decir, bueno, ahora pone esto en X, ahora pone esto en Y, si pasa tal cosa hace esto, repetí mientras ocurra alguna condición esta serie de instrucciones. Entonces, el modelo computacional de C está mucho más cerca de la parte electrónica de la computadora, ¿no? Que tiene en realidad el assembler, esa cosa que algunos le hicieron programar a la escuela secundaria, pobrecito, dice, bueno, por vez voy haciendo pequeños pasitos que me van a alterar, como lo vemos nosotros de forma un poco abstracta, el valor de las variables. De forma menos abstracta es el contenido de la memoria de la computadora. Entonces la idea es cambiar, ¿no? Antes un programa era un valor que, bueno, de alguna manera eso daba 34, nothing, o algún tipo de datos que nosotros definimos, qué sé yo. Acá en C un programa no es lo mismo. Un programa es una serie de instrucciones que van alterando el estado, y entonces vamos a ver en el teórico práctico que vamos a interpretar un programa como algo que transforma estados. O sea, si arranca en determinada situación, Estás si compartiendo pantalla termina, todavía, Martín. debería bien. terminar en alguna otra. Demetrio se quedó mudo. No, justo terminó de explicar. Bien. Parece. Bueno,